queridos amigos de Alimento Espiritual, es un gusto y un placer volvernos a encontrar por este medio y sobre todo reunidos alrededor de la palabra del Señor, alrededor del nombre de Cristo Jesús y bajo la presencia del Espíritu de Dios. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él guiándonos y enseñándonos en este día lo que Él quiere que cada uno de nosotros aprenda y sobre todo que ponga en práctica. Padre, te damos muchas gracias por este día que tú nos das para vivir, Señor. Tu palabra dice que todo lo hiciste bueno en gran manera y eso incluye este día. Hoy en el nombre de Jesús yo decido creer que este es un buen día porque tu presencia está conmigo, porque tu amor está conmigo, porque tu espíritu está conmigo, porque soy salvo, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque nadie me arrebatará de tu mano como está escrito en la palabra. Espíritu de Dios, que tu presencia inunde este lugar donde estamos reunidos predicando tu palabra. Que tu presencia inunde el lugar donde cada uno, Señor, se encuentra en este momento. Que sea tu presencia, tu unción, tu sabiduría, tu revelación, Espíritu de Dios, en cada uno de nosotros, enseñándonos la palabra, haciendo que la entendamos, la comprendamos y que identifiquemos cómo aplicarla en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué áreas de nuestra vida quisiéramos que el Señor haga nuevas? ¿O en qué áreas quisiéramos que Él haga algo nuevo? ¿O en qué circunstancias de nuestra vida queremos que Dios haga algo nuevo? ¿Y por qué partimos con esta pregunta? Porque a lo largo de la Biblia encontramos a un Dios haciendo nuevas las cosas una y otra vez. Si nos enfocamos en el principio de la creación, nos damos cuenta que Dios creó el cielo, la tierra, los animales, el ser humano, y dijo que todo era bueno. Luego, con la caída, es como si se descreara o se impactara de manera negativa la creación de Dios. Pero con la venida de Cristo, Dios vuelve a hacer las cosas nuevas. La Biblia dice que el hombre nace de nuevo cuando recibe a Cristo. Había muerto por los pecados y transgresiones que heredamos de Adán y Eva al entrar el enemigo a la historia de la humanidad, pero Dios nos hace nuevos en Cristo Jesús. La relación se rompió entre los seres humanos y Dios a causa del pecado, la caída de Adán, pero en Cristo la relación se vuelve a ser nueva. A la luz de lo que dice la Biblia, Israel, el pueblo de Israel como nación, ellos cayeron muchas veces, su relación se rompió con Dios, se acercaban a Dios, Dios los perdonaba y esa relación se restablecía y era hecha nueva. La palabra de Dios en el Apocalipsis habla de que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, que esta tierra como la conocemos va a ser renovada y que va a haber un cielo nuevo, una nueva tierra, que va a haber una nueva Jerusalén que va a descender del cielo. En fin, a lo largo y ancho de la Biblia encontramos que Dios hace nuevas todas las cosas y este es el título que le hemos dado a este tema. Dios hace nuevas todas las cosas. Y por eso la pregunta con la que iniciamos en este estudio: ¿qué áreas de nuestra vida queremos que Dios haga nuevas? ¿Qué circunstancias, qué sueños que han muerto, qué relaciones que han estado rotas, qué áreas que están impactadas por el enemigo, por el mundo, por el pecado, por la carne, por las circunstancias? Y hoy vamos a estudiar, a la luz del libro de Nehemías, cómo el pueblo de Israel, en un proceso de inmensa adversidad, después de que Jerusalén había sido tomada al menos 3 veces, dice la Biblia, por Babilonia, destruida, tomada, llevados cautivos, y habían vuelto a hacerla nueva la ciudad, reconstruirla, como en medio de esa adversidad, ellos estando rodeados por enemigos, regresando del exilio, luego de haber sido llevados cautivos por muchos años lejos de su tierra, restablecieron e hicieron nueva su relación con Dios, nuevo el templo, nuevas las murallas, nuevo el servicio a Dios y sus disciplinas espirituales. Vamos a estudiar eso a la luz de la Biblia y nos vamos a enfocar en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Y lo primero que ellos hicieron
en ese proceso de hacer nuevas todas las cosas, en el proceso que Dios estaba cumpliendo en ellos para hacer nuevas todas las cosas, lo primero que ellos hicieron fue leer las Escrituras. Y eso es lo mismo que usted y yo necesitamos hacer si anhelamos que ocurra algo nuevo en nuestra vida, en algún área de nuestra vida, volver a establecer como estilo de vida la lectura de las Escrituras. Nehemías 8, en el verso 1 hasta el versículo 3, dice lo siguiente: entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está enfrente a la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de hombres y mujeres. Se reunieron con un objetivo y era escudriñar, leer, oír las Escrituras. Dice hombres y mujeres y todo el que era apto para entender lo que oía. O sea, si alguien podía oír y entender lo que oía, estaba allí. O sea que seguro incluía adolescentes, jóvenes y también niños, porque los niños pueden oír y pueden entender. O sea, estaba todo el mundo. Es una necesidad de todos el leer y el oír las Escrituras. Verso 3. Y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. O sea, desde que sale el sol hasta el mediodía. Sumamos que era una época en la que el sol sale a las 6 de la mañana. Depende obviamente de la temporada. El sol sale más temprano o más tarde. Pero asumamos que fuera a las 6 de la mañana. O sea, al menos duraron 6 horas leyendo las Escrituras. Miren la pregunta: ¿cuánto tiempo le dedico yo al estudio de las Escrituras? 5 minutos. 1 minuto cuando en mi app me salta el versículo del día y uno lo lee en 2 segundos. Y luego en la noche uno se pregunta a sí mismo, ¿cuál era el versículo del día? Y ya ni se acuerda, ¿sí? Bueno, esta gente tomaba en serio la importancia de dedicar tiempo a la lectura de las Escrituras. No le pido yo que usted lea las Escrituras 6 horas diarias, aunque si lo puede hacer, fantástico. Pero sí nos lleva a pensar que quizás el tiempo que estamos dedicando a la lectura de las Escrituras no es el suficiente. Si queremos que las cosas sean hechas nuevas, si queremos que pase algo en nuestras vidas distinto, salir del estupor de que nada pasa en mi vida, debo hacer algo distinto si quiero obtener un resultado distinto. Dice, y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres y de mujeres y de cuantos podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es decir, no solamente leían, sino que estaban atentos, prestando atención. Vamos a recrear hoy en día cómo nosotros leemos o escuchamos las Escrituras. Digamos que vamos a una iglesia, estamos en la reunión de la iglesia, y de pronto usted y yo somos personas de aquellas que nos gusta tener la lectura de las Escrituras electrónica en el celular, ¿cierto? Entonces empiezan a leer y entra un WhatsApp. Y entonces uno empieza a ver el WhatsApp. Y ya perdimos el hilo. ¿Sí? Ya no estamos en la parte que dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ya se perdió, ya el cerebro se fue a otro lado, ya se desconcentró. O llega un mensaje, o le salta un Instagram, o una de esas miles de redes que cada uno de nosotros tiene en el celular. Y si lo vamos a hacer de esa manera, al menos los tengo que poner en modo avión, que no entre nada, que no salga nada, que no haya distractor. Debo hacer un esfuerzo consciente de estar atento a la lectura, o si no puedo, pues tengo que llevar una Biblia física para no distraerme en ese momento. Entonces el primer punto es, ellos leyeron las Escrituras y lo hicieron grupalmente, lo hicieron en una congregación, lo hicieron en un grupo, en familia. Todos estaban reunidos leyendo las Escrituras. La pregunta es, ¿tenemos un plan para leer las Escrituras? Si no lo tenemos, es importante que lo tengamos, que haya un plan de lectura de la Biblia sistemático y disciplinado para que lo incorporemos en nuestro estilo de vida. Lo segundo que hicieron ellos fue adorar a Dios. La adoración está relacionada con el que yo le pueda expresar a Dios de manera audible y física lo grande y maravilloso que Él es.
decirle al Señor y reconocerle por su grandeza, por su bondad, su misericordia, por su perdón, por todo lo que Él es, por lo omnipotente, lo omnipresente, lo omnisciente, lo eterno, lo soberano que Él es. Dice en el versículo 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Le habían hecho como una tarima para que él pudiera ver al pueblo, porque eran miles de personas. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. O sea, fíjese la señal de reverencia que había ante la sola presencia del libro de la ley. O sea, se paró el sacerdote, abrió el libro y todo el mundo se puso en pie. Había un respeto, porque lo que se iba a hablar era la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva, eficaz. La palabra de Dios tiene poder. Entonces, ¿cómo estoy recibiendo yo la palabra de Dios? ¿Con qué actitud? Y dice, y cuando la abrió, todo el pueblo se puso en pie. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, amén, amén. Entonces, fíjese que hay actitudes físicas de adoración. Dice, luego se inclinaron y adoraron al Señor con rostro a tierra. Entonces hay unas manifestaciones de adoración a Dios que incluyen el cuerpo, incluyen manifestaciones físicas. A veces ustedes y yo vemos a las personas en las iglesias que levantan las manos. Y uno dice, ¿esta gente de dónde habrá sacado eso de levantar las manos? Pues la Biblia dice que ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios, un acto de adoración es levantar las manos. Y cuando yo levanto las manos es una señal de sometimiento, reconocimiento a la autoridad de Dios. No es el fanático el que levanta la mano, el aleluya, el evangélico. No, es una persona que dice, wow, Señor, tú eres lo máximo. Me rindo a ti, levanto mis manos a ti, mi Dios, mi gran Dios. Y dice que aún se inclinaron, se arrodillaron y adoraron al Señor. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Leyendo las escrituras. Entonces, lo segundo que hicieron fue adorar a Dios, una manifestación de adoración, una manifestación de respeto ante la presencia del Señor. Tercer punto, no basta solo con que yo oiga la palabra de Dios, sino que necesito entenderla. ¿Sí? Muchas veces uno lee un texto y ni se pregunta si lo entendió o no. Y entenderlo significa que me queda claro y que tengo una aplicación de ese texto a mi vida. Eso consiste en entenderlo. Ya sé lo que Dios quiere que yo haga, que yo aprenda o que yo me alerte pilas con esto. A veces somos expertos en identificar a quién le aplica un texto, menos a mí. Uy, esto sí a mi mujer, pero le cae de perlas. A mi marido, hubiera venido mi marido a la reunión, hubiera escuchado esta grabación, ¿cómo le hubiera servido? Mire, enfoquémonos en aplicarla a nosotros, a mi vida, a las cosas que yo quiero que Dios haga nuevas en mí. Entonces el tercer punto es, entendieron las escrituras. Fíjense lo interesante, dice versículo 7. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán y Pelatías, explicaban la ley al pueblo. O sea, había gente que le explicaba las escrituras a estas personas. No solamente era ir a oír, había un plan para explicar las escrituras. Dice, mientras el pueblo permanecía en pie en el lugar, ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido de modo que entendieran la lectura. Esto es fascinante, ¿sí? O sea, ¿quién le está explicando a usted la Biblia? ¿Está usted yendo a algún lugar donde hay personas que le explican, le aclaran el sentido de modo que usted entienda la Biblia? Por supuesto, usted y yo tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos revela todas las cosas, pero estamos viendo aquí a la luz de la palabra del Señor que es importante en un contexto de grupo, de congregación, de reunión, que yo vaya y aprenda de otros la palabra del Señor, porque hay personas que llevan más tiempo, han estudiado más las escrituras, tienen dones de enseñanza, de revelación,
que me bendicen a mí, así como yo tengo otros que van a bendecir a otras personas de esa misma congregación. Es muy importante que también hagamos el esfuerzo consciente de entender las escrituras. ¿A qué me refiero? De matricularme, inscribirme, hacer el propósito de participar en un plan de capacitación en la iglesia donde usted y yo estamos congregándonos. Y que sea un plan de capacitación secuencial, gradual, de crecimiento, para que yo aprenda cosas diferentes cada vez y vaya creciendo. No puedo estudiar lo mismo todo el tiempo y lo mismo todos los años porque estoy en el mismo proceso. Debe haber un proceso de crecimiento, un plan en la iglesia de aprendizaje, de formación. Eso es muy saludable. Entonces intervienen otras personas. Les explicaban, les aclaraban y entendían. Entonces fíjese que hablamos de que hay que escuchar, hay que leer las escrituras, hay que oírlas. Debo tener una vida de adoración, pero también tengo que tener, eso tiene que tener sentido, de modo que yo lo entienda y lo aplique a mi vida. Cuarto punto, renunciaron a la tristeza. Esto es muy importante, mire, porque a medida que vamos escuchando la palabra de Dios, teniendo adoración al Señor, entendiendo las escrituras porque me las explican, me las aclaran y yo la entiendo, eso tiene que impactar mi vida. Y si hay una cosa que tiene que sacar la palabra de Dios de mi vida por el Espíritu Santo, es la tristeza. ¿Y por qué la tristeza? La tristeza que genera el hecho de tener áreas que no están renovadas. Áreas en las que las cosas no me están saliendo bien. Luchas continuas, repetitivas, dificultad en las relaciones interpersonales, hijos que la están pasando mal, hijos con relaciones que yo sé que no son de bendición, o con necesidades financieras, o con luchas en lo laboral, o en lo emocional, o en lo afectivo, en lo mental, en lo sexual. Eso genera tristeza porque somos criaturas emotivas. Pero el Espíritu de Dios puede echar fuera la tristeza aún en medio de la adversidad para que se manifieste el poder de Dios. Dice así, versículo 9. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo, decían a todo el pueblo, este es un día santo para el Señor su Dios. Fíjese lo interesante. Este es un día santo para el Señor su Dios. ¿Y qué característica tenía el día santo? Estaban escuchando las escrituras, estaban adorando a Dios y estaban entendiendo la Biblia. Entonces, cada día de nuestra vida, usted y yo lo podemos volver y declarar y vivir como un día santo para el Señor cuando le incorporamos esos componentes. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que este es un día santo. Hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a creer que es otro día de derrota. Estoy poniendo un ejemplo de cómo orar. Renuncio a creer que es otro día en el que las cosas van a seguir iguales. En el nombre de Jesús, hoy es un día santo. Por eso decido escuchar la palabra, Señor. Por eso vengo a tu presencia a escudriñar las escrituras. Por eso vengo a adorarte. Por eso voy a estudiar este tema. Para que a través del predicador, Señor, yo entienda qué debo hacer, qué dice tu palabra, cómo la debo aplicar. Por eso me congrego, por eso voy a la iglesia, porque hoy es un día santo. Y lo siguiente del versículo dice, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Entonces ellos están escuchando la palabra de Dios, están adorando, les están explicando y en medio de eso empieza una profunda tristeza y empiezan a llorar. La pregunta es ¿por qué lloraban? Probablemente porque las cosas que decía la Biblia no estaban pasando en su vida y eso le generaba tristeza. Las promesas de la Biblia no las estaban viendo en su vida, ni en su familia, ni en sus áreas, y eso les estaba generando profunda tristeza. O quizás porque los mandamientos que Dios decía allí que ellos debían hacer, ellos no los estaban haciendo y sentían culpa por el pecado, por estar apartados de Dios. No lo sé, no lo declara la Biblia con exactitud, pero puede estar allí.
pero generaba tristeza. Y ellos les decían, no se entristezcan, no lloren, hoy es un día santo. Entonces tenemos que levantarnos de en medio de la tristeza, del abatimiento, de la soledad, de la depresión, de las manos caídas y decir, hoy es un día santo, hoy me levanto en el nombre de Jesús a escuchar la palabra, quiero entenderla, Espíritu de Dios, revélamela, quiero adorarte, Señor. Y si hay algo de la palabra que no se está cumpliendo en mí, muéstrame, Señor, cómo aplicar en mi vida. Y empezamos en esa lucha para luchar contra el enemigo, echarlo fuera de nuestra vida, el pecado, las concupiscencias, aquellas cosas que tenemos que desechar y sacar de nuestra vida. Quinto punto, pusieron en práctica el gozo y la generosidad. ¿Sí? Entonces vemos que la palabra de Dios genera algo en nuestra vida, genera un cambio de actitud. Lo primero que les dijeron a ellos es, ya no se entristezcan, pero cuando yo quito algo, dejo de hacer algo, debo sustituirlo por otra actitud diferente, si no, voy a volver a lo mismo si no lo sustituyo por una actitud opuesta a la tristeza. Y lo opuesto a la tristeza, ¿qué es? El gozo personal y tratar de impactar con mi gozo a otras personas. Mire lo espectacular del versículo 10 en adelante. Dice, luego les dijo, vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para el Señor. Y esta frase quiero que usted se la memorice, la escriba, pegue este versículo en la puerta de su casa, en el espejo del baño, en el nochero. Dice, no se entristezcan porque el gozo del Señor es su fortaleza. Cuando yo permito que el gozo del Señor me invada, eso me fortalece en medio de la adversidad. Esta gente estaba en la adversidad, estaba en la dificultad, estaban retornando del exilio, reconstruyendo sus casas en ruinas, rodeados de enemigos que los querían matar. No era una situación fácil, pero la palabra dice que cuando yo bajo de la presencia del Señor, el gozo y el Espíritu de Dios me llena de ese gozo, no es el gozo circunstancial de si estoy bien o mal, es el gozo de la presencia de Cristo en mi vida. Y usted tiene a Cristo en su vida, usted está lleno del Espíritu de Dios, Él genera gozo, pero yo debo tomar la decisión. Y como manifestación del gozo, Él les decía, mire, ya no se entristezcan, ya no lloren, vayan y coman, vayan y beban, y repartan de lo que tienen. Eventualmente nuestra situación adversa es económica y quizás no tenemos mucho que comer, ni mucho que beber, ni mucho que repartir. Pero lo poco que yo tenga para comer, que me lo coma con gozo. Si es solo arroz o un pan, me lo como con gozo. Señor, gracias porque esto es lo que viene de tu mano y viene más en el nombre de Jesús. Si solamente tengo agua para beber, gracias Señor, bebo esta agua con alegría en el nombre de Jesús. Renuncio a la queja, renuncio a la tristeza, renuncio a esas actitudes de derrota en el nombre de Jesús, las echo fuera. Y dice que envíe porción al que no tiene nada. Quizás no tengo económicamente que dar a los demás, pero de seguro tengo tiempo para orar por las necesidades de otros, en la medida que el Señor me va proveyendo para que yo también de manera física, material y económica pueda bendecir la vida de otras personas. Entonces, Nehemías 8:10, memorícelo, escríbalo, recuérdelo. No se entristezcan porque el gozo del Señor es su fortaleza. A veces oramos, Señor, dame fuerzas, ¿sí? Y el Señor dice, mi gozo es lo que te fortalece. Entonces necesito ir a la presencia del Señor, escuchar la palabra de Dios, entenderla, aplicarla, adorar al Señor y estar en ese ambiente del Espíritu de Dios, del gozo, pero tengo que renunciar a la tristeza. Fíjese que ellos lloraban y lloraban y Esdras y el sacerdote y los levitas decían, no llore, ya no más, declare gozo, cómase con gozo lo que tiene, beba con gozo lo que tiene en el nombre de Jesús. Punto 6. Cuide sus labios. En medio de la tristeza, en medio del lloro por lo que estaban viviendo, experimentando, y quizás eso lo ha experimentado usted así como lo he experimentado yo, uno dice cosas. Por sus labios salen cosas, palabras de derrota, autocondenación, automaldición, maldición a otros, queja contra otros o reclamo a Dios en medio de esas circunstancias.
Versículo 11. Los levitas hacían que todo el pueblo guardara silencio y decían, ¡callen! Porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces fíjese que vienen diciendo, el día es santo, no se entristezcan. El día es santo, coman con alegría. El día es santo, beban con alegría. El día es santo, repartan, sean generosos, denle a otros. El día es santo, cállese. ¿Sí? O sea, una manifestación de que yo reconozco que este día es santo es quedarme callado la boca. ¿Para qué? Para no decir cosas que no edifican, para no estar quejándome, para no estar juzgando, murmurando contra otras personas, contra Dios o contra mí mismo. Es preferible callar y no decir cosas que no debo decir. Punto 7. Entendieron la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de que esto es todo un proceso, pero al final, después del proceso, ¿qué tiene que dar? ¿Qué tiene que quedar? Pues si entendí o no entendí nada. Y el versículo 12 dice lo siguiente. Así todo el pueblo se fue a comer y a beber. O sea, tomaron acción, obedecieron la instrucción. Tiene que haber una obediencia a la instrucción. Así todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a regocijarse con alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando yo entiendo la Biblia, eso genera en mí como acción que yo me vaya a mi casa a regocijarme con alegría y que la tristeza en medio de la adversidad cese, porque escrito está y lo vimos en la palabra del Señor. Ahora, al entender ellos las palabras que les habían sido enseñadas, esto generó un impacto radical en sus vidas. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que entendieron para poderse fortalecer en el gozo en medio de la adversidad? ¿Qué fue lo que entendieron que dejaron de llorar, de quejarse y de entristecerse? ¿Qué fue lo que entendieron para volverse personas generosas? Vamos entonces nosotros a mirar algunos pasajes de la Biblia que responden a estas preguntas aplicado hoy en día a nuestro contexto, al contexto en el que nosotros nos encontramos en este momento. Lo primero que usted y yo tenemos que entender para mantener el gozo del Señor en medio de la adversidad, necesidad, luchas, dificultades, es que el Señor viene pronto. Dice la Biblia en Apocalipsis 22:12. He aquí vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. O sea, el Señor viene, eso es una esperanza para momentos de dificultad, adversidad, necesidad, enfermedad, lucha. Nadie va a detener la venida de Cristo. Y el Señor va a venir y usted y yo vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Eso me lleva a mí a tener gozo, decirle, Señor, no importa lo que yo esté viviendo, tú vienes pronto, Señor. Y dice la Biblia que el Señor va a pagar, dice, a cada uno según sean sus obras. Dios ve lo que usted y yo hacemos. Y dice que hay una recompensa, una paga. Obviamente no lo hacemos por esa recompensa y por la paga. Pero Dios es un Dios justo. Todo lo que usted y yo hacemos, dice el Señor, lo recompensa y lo paga. Hacemos obviamente para la gloria de su nombre, en obediencia a su palabra. Al haber escuchado su palabra, entenderla y ponerla en práctica, dice que el Señor va a recompensar y a pagar nuestra obediencia. Así nadie la vea, así en la iglesia nadie se lo reconozca, así nadie lo vea que usted hace nada, usted es el invisible. Para Cristo usted no es invisible, porque usted está visible en Apocalipsis 22:12. He aquí, vengo pronto y mi recompensa para pagar a cada uno, dice, según sean sus obras, individualizado a mí Dios me va a pagar una recompensa por lo que yo he hecho. ¡Wow, Señor! Me gozo porque me voy a encontrar contigo y tú me vas a dar mi recompensa. Eso me lleva a tener gozo, a renunciar a la tristeza y a no dejar que el enemigo me agobie con pensamientos de derrota, de amargura, de dolor, de enfermedad, de resentimiento. Segundo punto, de aquellas cosas que son las que me hacen
permanecer en el gozo y no dejar que el enemigo me agobie con la tristeza. Nadie nos arrebata de la mano del Señor. Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otra vez personalizado. Mis ovejas yo las conozco. Conozco a Guillermo, conozco a Nelson, conozco a Dani, conozco a Patricia, conozco a Ángela. Esa es Ángela, ese es Dani, ese es Nelson. Mis ovejas, dice el Señor. El Señor lo conoce a usted, me conoce a mí, me ve, me mira, me sigue, murió por mí en la cruz, dice. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! ¿Sí? Dificultad, adversidad, necesidad, peleas, contienda en la casa, la familia, la iglesia, el gobierno. Nadie me arrebata de la mano del Señor. El Señor me conoce, soy su oveja. ¡Wow, Señor, gracias! Me gozo. Hoy es día santo porque soy oveja del Señor. Hoy es día santo porque tú vienes y tu galardón conmigo. Cuando yo me aferro a esta palabra, la declaro continuamente, el enemigo huye. El enemigo se va con su depresión, con sus mentiras, con sus tristezas, con sus angustias, con su pánico, se va fuera en el nombre de Jesús. Pero usted tiene que levantarse, declarar esta palabra, creerla, entenderla, dejar de llorar, dejar de quejarse, como dice la palabra del Señor, y declarar esta palabra con fe en el nombre de Jesús. Punto 3. La tribulación es finita. Quiere decir que la tribulación y la dificultad tienen fin. Va a llegar un día en que se acaben. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4 del 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice la Biblia. Yo no me puedo guiar por lo que veo, mis circunstancias. Es una realidad, ¿verdad? Mi enfermedad es una realidad, mi necesidad es una realidad. Que no hay plata en el banco es una realidad. Que en mi familia hay división, contienda, etcétera, es una realidad. Pero la Biblia dice, mire, esos son leves tribulaciones momentáneas, porque usted y yo tenemos que poner los ojos en lo eterno. Y lo eterno es que usted y yo nos vamos a encontrar con Cristo en algún momento para vivir con Él eternamente. No habrá más muerte, más llanto, más enfermedad, más pelea, más contienda. Eso tiene un fin. Y el fin es cuando Cristo venga. Y Cristo sí que va a venir a encontrarse con usted y conmigo. Eso me lleva a tener gozo. Esa palabra profética me genera gozo. Eso que dice la Biblia que va a ocurrir en el futuro me genera alegría y gozo, para que el enemigo no me mantenga agobiado con la tristeza y con la tribulación. Cuarto punto. Viene lo nuevo. Viene lo nuevo. Cada vez que usted se levante, se despierte, diga, Señor, gracias, porque tú eres un Dios que todo lo haces nuevo. Apocalipsis 21, 1 en adelante. Esto es fascinante, dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el nombre de Jesús, dice la Biblia, va a pasar el dolor que quizás usted está viviendo en este momento. Va a pasar el clamor, el llanto, la muerte y las lágrimas van a pasar en el nombre de Jesús, porque Cristo viene a morar con nosotros y dice que Él enjugará nuestras lágrimas. El Señor no es ajeno a nuestras lágrimas. El Señor no es ajeno a nuestras luchas, a nuestra enfermedad y a nuestro dolor, pero Él es el que nos va a sanar. Y eternamente vamos a estar con Él. Entonces, mientras llega a eso, tenemos que fortalecernos en fe y mantener el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y esta palabra es para usted y para mí en este día. He aquí el Señor en su vida hace nuevas todas las cosas, dice. Esta es palabra fiel y verdadera. Entonces empecemos a declararlo. Señor, tú haces nuevas todas las cosas en mi salud. Tú haces nuevas todas las cosas en mi relación de pareja. Tú haces nuevas todas las cosas en la iglesia, en mis hijos, en mi casa, en mis finanzas. Lo tengo que declarar. Oyeron la palabra de Dios, adoraron, creyeron, entendieron, dejaron de quejarse, dejaron de llorar, se fueron a gozarse y a compartir que estas buenas nuevas que dice la palabra del Señor. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros incorpore estas prácticas para vivir en lo nuevo y no permitir que el enemigo nos mantenga en el pasado. Recordemos que el diablo siempre va a querer mantenernos en el pasado, en la derrota, pero usted y yo tenemos que mirar a lo que viene, a lo que dice la Biblia que va a ocurrir. El Señor viene pronto, vamos a vivir con Él, vamos a reinar con Él eternamente. Entonces, ¿qué les parece si oramos y declaramos estas verdades bíblicas en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en cada una de las áreas que el Señor nos ha entregado y en cada una de las cosas que el Señor nos ha entregado a administrar? Vamos entonces a orar bajo la guía del Espíritu Santo. Amado Padre, te damos gracias, porque hoy hemos leído las Escrituras, Señor. Hoy las hemos escuchado, Señor. Y hoy decidimos en respuesta adorarte, Señor. Aún levantar nuestras manos y decirte, Dios, eres grande y poderoso. Eres lo máximo, Señor. Eres fiel, eres verdadero, Señor. Hoy hemos entendido las Escrituras, Señor bendito, porque tu Espíritu nos ha hecho entender hoy estas Escrituras. Las ha revelado a nosotros. Nos quedan claras. Las entendimos en el nombre de Jesús. Por eso hoy en el nombre de Cristo renunciamos a toda tristeza, a toda amargura, a todo llanto, a toda queja, a toda crítica, a todo reclamo, Señor. Y ponemos en práctica el gozo y la generosidad. Hoy decido, Señor, gozarme con tu gozo, Espíritu de Dios. Que el gozo de Dios inunde mi vida. Hoy renuncio a la tristeza en el nombre de Jesús. Hoy renuncio al llanto, a la amargura. Hoy renuncio al resentimiento, a la queja, a la crítica, a la murmuración, a lo que me mantiene abatido. Renuncio a la depresión en el nombre de Jesús. Renuncio. Y hoy decido vivir en el gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Fortaléceme con tu gozo, Señor. En el nombre de Jesús, lléname de tu gozo. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, porque sé que tú vienes pronto. He aquí vengo pronto y mi recompensa viene conmigo, dice el Señor, para pagar a cada uno según sea su obra. Y enséñame, Señor, a que mi obra sea alineada con tu voluntad. Que no sean las obras que yo creo que debo hacer, sino que sean obediencia a tus mandamientos, a tu palabra, tus instrucciones en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque yo voy a recibir esa recompensa de tu mano, como está escrito en tu palabra. Gracias te doy porque me queda claro que nadie me va a arrebatar de tu mano, Señor, que soy tu oveja, que me conoces por mi nombre y yo te sigo y tú me das vida eterna y no pereceré jamás y nadie me va a arrebatar de tu mano. Ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni los inmundos demonios. Nadie me va a arrebatar de la mano de Cristo. Estoy en las manos de Cristo y viviré con Cristo eternamente. Lo creo y eso me genera gozo, Señor. Esperanza, eso me da fuerzas en el nombre de Jesús, porque tu palabra cuando la entiendo me trae gozo y fortaleza, Señor bendito. Y también sé que la tribulación, la dificultad, la adversidad que estoy viviendo ahora tiene fin, tiene límite y ese límite se llama Cristo. Cristo es el fin de mi adversidad. Cristo es el fin de mi enfermedad. Cristo es el fin de mi lucha, de mi depresión, de mi angustia. Cristo
es el fin. Y yo clavo en la cruz de Cristo mi enfermedad. Y yo llevo a la cruz de Cristo mi angustia, mi soledad, mi necesidad financiera, las maldiciones que estoy viviendo en mi vida. Las llevo a la cruz de Cristo y me declaro bendito. Bendigo mi familia, bendigo mi trabajo, bendigo mis hijos, bendigo todo lo que tengo en el nombre de Jesús. Y declaro que esta tribulación es momentánea en el nombre de Jesús. Y no miro las cosas que puedo ver, sino las eternas. Te miro a ti, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y haces nuevas todas las cosas. Y eso me levanta en fe en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor bendito, porque viene un cielo nuevo y una tierra nueva para mí, Señor bendito. Porque el cielo primero y la primera tierra pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará. Y aquí, Señor, que tú mismo, dice tu palabra, vas a morar con nosotros, Señor, y nosotros somos tu pueblo, Padre, y tú lavarás cada lágrima, Señor, que hemos derramado en tristeza, en dolor, en necesidad, en hambre, Señor, en soledad, en maltrato y en abuso. Tú vas a lavar cada una de esas lágrimas, Señor. Y la muerte es echada fuera, el llanto es echado fuera, el clamor, el dolor, porque las cosas primeras pasaron y tu palabra dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo te pido, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu, que hagas nuevas todas las cosas en mi vida. Y entregue usted cada una de las áreas de su vida al Señor y váyale diciendo, Señor, yo en el nombre de Jesús te pido que hagas nueva mi manera de pensar, que hagas nueva mi manera de hablar, que hagas nueva la manera como yo vivo, como me relaciono con las personas, aún la manera como yo oro, como yo adoro, como yo busco, como yo escudriño las Escrituras. Haz nuevo, Señor, todo en mi vida. Haz nueva mi salud, aún mi cuerpo, Señor, los órganos que están enfermos. Hazlos nuevos y que haya sanidad física en mi cuerpo. Haz nuevo, Señor bendito, la relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, que el enemigo ha destruido con el odio y la amargura. Hazlo nuevo. Ven, Señor Jesús, te invito a mi vida. Te invito a mi familia, te invito a mi trabajo, invítelo, déjelo entrar, te invito. Ven, Señor Jesús, te necesito, te recibo, entra a mi vida y haz de mí una persona nueva, haz de nosotros una familia nueva en el nombre de Jesús. Hazlo, Señor, te lo pido, Señor, creo en ti, creo que lo puedes hacer, declaro que tú lo haces en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque por entender tu palabra me he animado, me he alentado, he recobrado, Señor, fuerzas porque estoy con tu gozo en el nombre de Jesús en medio de la adversidad. Y te damos gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias Espíritu de Dios por estar aquí con nosotros y llenarnos y descender y ungirnos con tu presencia. Te adoramos, Señor Jesús, nos postramos delante de ti, nos arrodillamos delante de ti. Tú eres nuestro Dios, te bendecimos y te damos gracias, amado Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados amigos de Alimento Espiritual, fantástico, tenemos tarea, repasemos este tema, pongamos en práctica lo que hemos aprendido, enseñémoslo, compartámoslo, multipliquémoslo, para que usted y yo sigamos siendo factor de bendición hasta lo último de la tierra, hasta que Cristo venga y haga todas las cosas nuevas como dice tu palabra. Los bendigo en el nombre de Jesús y hasta el próximo programa. Where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of